existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe como negociarse 40 con el no, que 40. tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación. Vamos a ver más adelante los puntos de derecho. Ahorita no me voy a meter a eso porque me llevaría mucho tiempo, pero para que ustedes me comprendan, entonces, la bilateralidad no individualizada se refiere a que se mantiene esa relación de la totalidad de los trabajadores, ¿sí? Con el tribunal de conciliación, el tribunal de arbitraje o el juez, pero el juez no conoce individualmente a cada trabajador como sí conoce personalmente a cada individuo en un juicio ordinario de trabajo. Pero para que esto se dé, debe existir una legitimidad y una representación, ¿sí? Es decir, un sindicato legalmente constituido. Recuérdense que ya hace un año vieron en su curso de Derecho Laboral 2 cuáles son los requisitos para constituir un sindicato y que de hecho terminan teniendo su propia personalidad jurídica, ¿sí? Que hay que quienes ejercen la representación, que tienen que estar debidamente documentado, pues ellos son los representantes. Si existe un comité ad hoc, vamos a ver que tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber una pequeña asamblea para designar, para constituir el grupo coaligado y designar a sus representantes. Una vez que están esos representantes debidamente legitimados y tienen la representación, ya pueden hablar en nombre de todo el conglomerado que, repito, el juez no termina viendo. Pero eso lo digo en todo el proceso, no se me estresen, lo vamos a ir viendo despacio. Me preguntan acá, Lidia, buenas tardes, ¿puede repetir cuántos procesos llevamos? Protectorio o tutelar, Lidia, economía procesal, concentración, necesidad y el de bilateralidad no individualizada. Y alguien, si se me escapa alguno, les pediría que alguien me ayude, pero creo que ahí están los 5 que llevamos, Lidia. No sé si tenían los 5 y recuerdo que son los que llevamos hasta el momento. Creo que sí, ¿verdad? Licenciado, sí. Gracias, Edwin. Ahí estamos, Lidia. Bueno, queda claro el principio, de nada, Lidia, queda claro el principio de bilateralidad no individualizada, jóvenes. Sí, licenciado. Todo claro, bueno, excelente. Seguimos entonces. El siguiente principio, como se los dije hace un momento, es que va muy ligado, ¿sí? Va muy ligado a este proceso que acabamos de ver. Se los coloco acá. Principio de indeterminación y representación adecuada. Estos van de la mano. A ver, un proceso colectivo, como lo acabamos de ver, es un proceso que prácticamente es de un número de personas indeterminado, ¿sí? Va a llegar un momento, ¿sí? Va a llegar un momento en el que, por ejemplo, cuando por la ilegalidad de la huelga, el juez debe contar que constituyan la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. Pero eso es hasta ese momento, en dado caso, se va a realizar el conteo para declarar la huelga o no. Pero básicamente en todo el proceso no hay una determinación, ¿sí? Del número de personas y sobre todo, como hemos dicho, porque los beneficios son también para los trabajadores que posteriormente lleguen a la empresa. ¿Qué provoca esto, jóvenes? Esto provoca que se haga necesario acudir a esas representaciones que les hablaba en el principio anterior. Por eso dice, principio de la indeterminación. No podemos traer al proceso a todos los trabajadores, pero tiene que existir una representación adecuada. Repito, el sindicato legalmente constituido, el grupo coaligado, si es el sindicato que sea el comité ejecutivo, y ya vimos que es una negociación colectiva que sea el sindicato mayoritario, ¿sí? ¿Y esto con cuál es el efecto de determinar este principio? El efecto es, o es necesario,
manifestar este principio porque se hace automáticamente imposible llevar el proceso del modo tradicional. ¿Y a qué me refiero con el modo tradicional? Si a mí Ethel me demanda, ¿sí? Y consigna mal la dirección o es una zona marginal, el notificador y el juez no pueden decir, ah, bueno, no se le notificó, nosotros llevemos la audiencia, lo declaramos rebelde y lo condenamos. Tienen que notificarme dentro del proceso para yo ejercer mi derecho. Recuerden que el juicio ordinario, si yo planteo excepciones perentorias que establece la ley, bueno, entonces tiene su derecho de réplica al actor y puede acogerse a un plazo legal para presentar prueba en contrario. O sea, es decir, de todo lo actuado se le hace saber a todas las partes procesales. Aquí no. Aquí, como es indeterminado, no sabemos cuántos son los trabajadores, pero sí tiene que haber una representación adecuada, ¿sí? Repito, en el caso de los sindicatos sería el comité ejecutivo y en el grupo de los grupos coaligados el comité ad hoc. Como ellos son los representantes, a ellos se les notifica todas las fases y resoluciones del proceso. Y se tiene como bien hechas las notificaciones a quien tiene la representación adecuada, como hechas a todos los trabajadores involucrados en el proceso. ¿Esto por qué? Repito, porque aquí no significa que yo, Luisa Ramírez, a mí ni me caen bien los sindicatos, nunca me afiliaría, a mí que no me metan en el pleito. Ella puede pensar así, pero si hay beneficios, son para ella también. Entonces, todos son interesados. Pero se imaginan en una empresa notificarle a 500 personas, a 300 personas las resoluciones, se hace materialmente imposible. Entonces, repito, principio de la representación indeterminada, no conozco a la totalidad de los trabajadores, pero como tienen una representación adecuada, que es la legal, el juez la calificó, ¿sí? Repito, si llega un sindicato que no es el minoritario y el otro presenta su recurso, el juez va a calificar. Tiene razón el otro sindicato, disculpe, sindicato B, de conformidad con la ley, la negociación colectiva la debe llevar el sindicato A. ¿Sí? Eso es una representación adecuada, conforme a lo que establece la ley. O que alguien diga, fíjese que nos organizamos y decidimos hacer un sindicato y planteamos el conflicto colectivo de carácter económico-social. Miren, pero el juez califica, ¿ustedes no están inscritos? Es que no queremos ser permanentes solo para esta negociación. Disculpen, pero ustedes no tienen un sindicato con personalidad jurídica, por ende sus representantes no gozan de personería, por ende ustedes no son representantes de los trabajadores. No hay una representación adecuada, pero una vez que el juez calificó que existe una representación adecuada, ¿sí? Quiere decir entonces que las notificaciones y la comunicación de las resoluciones que se le den a esa representación se tienen como bien hechas a todos los trabajadores, ¿sí? ¿Dudas o consultas con este principio, jóvenes? Ahora veo Licenciado, muy bien, si quieren por el orden, me pregunta Andrea, voy con Edgar y con Ethel. Andrea dice, esa representación de cuántos trabajadores se conforman. Eso lo vamos a hacer despacio, Andrea, pero le adelanto, en el 377 podemos ver, 377, habla del grupo coaligado y dice que designarán 3 delegados. Cuando se habla de grupo coaligado, deben ser 3 delegados que se les denomina comité ad hoc, los que van a ejercer la representación. Y cuando hablamos del sindicato, vamos a ver que la ley permite que sean 3 o 9 integrantes de su comité ejecutivo. Eso ya lo deciden ellos, estima Andrea. Pero en el sindicato forzosamente son integrantes del comité ejecutivo. Ahora del grupo coaligado, los que ellos decidan en asamblea de conformación, quiénes serán los 3 que los van a representar. Me dice si solventé la duda, estimada Andrea. Adelante, Gracias, adelante. ¿Sí? Sí me la solventó, gracias. Excelente. Adelante, estimado Edgar, después Ethel. Gracias, Lick. Para el fundamento legal de estos dos principios, ¿o serán doctrinarios?
Doctrinarios, mi estimado. De estos dos son doctrinarios. Doctrinarios. ¿Estamos, mi estimado Edgar? Sí, muchas gracias. Recuérdese, mi estimado Edgar, y sabe qué, excelente la pregunta que usted me hace. Veamos cómo aquí, ¿qué hacemos? En la ley no vamos a establecer puntualmente si se debe o no notificar a todos los trabajadores. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Los principios, la tutela, ¿sí? El poco formalismo, la sencillez, lo que se tenga por bien hecho a sus representantes debidamente constituidos y electos, se tiene por bien hecho a todos. El código no lo regula puntual, vamos a aplicar principios. Y recuérdense que nos basamos en los principios que inspiran el derecho general de trabajo para los principios doctrinarios que inspiran el derecho procesal penal. Buena observación, estimado Edgar. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias. Ahora sí, adelante, estimada Ethel. Gracias, licenciado. Me surge la duda cuando en una empresa, por ejemplo, el Congreso, que tienen, yo creo, 5 sindicatos. eh, ¿Qué pasa si es solamente un grupo, un sindicato minoritario el que no está de acuerdo con algo y el resto de los sindicatos está bien y ellos quieren acudir a un juez y plantear un conflicto? ¿Es posible eso? ¿O el juez a la hora de calificar se va a dar cuenta que es solamente un grupo pequeño el desconforme o el sindicato más chiquito el que está protestando o el que quiere eh, iniciar esta negociación? eh, sí los pueden detener en ese momento, el juez puede pararlos y decirles, miren, ustedes son el sindicato más pequeño, eh, están inconformes, pero no podemos negociar. ¿Es así, licenciado? Así es, Ethel. Como les digo, ahorita no me voy a meter ese tema, pero lo vamos a hacer en su momento que se llama puntos de derecho. No está, digamos, el procedimiento no está regulado en el código, pero el código sí nos establece que la negociación colectiva, los pactos colectivos son con el sindicato mayoritario. Entonces ya dentro del juicio, el patrón no puede decirle al juez, disculpe señor juez, el artículo, no me acuerdo el que le leí, creo que es 77, establece que nosotros tenemos que negociar con el sindicato mayoritario y ellos no son el mayoritario. O el propio sindicato mayoritario acudir al juez a hacerle ver que no, el que está planteando el conflicto no es el minoritario. Y ahí la respuesta del juez es, de conformidad con la ley, se negocia con el sindicato mayoritario, estimada Ethel. Ok, Así entonces, es. a la hora de existir este conflicto, es una negociación entre sindicatos de manera interna en el Congreso. Entre ellos tendrían que conversar y convencer al mayoritario de que quieren hacer o solicitar más beneficios, etcétera. Entiendo, Sí, sí, es que ¿verdad? recuérdese que al final la ley dice que la negociación colectiva entre trabajadores y patronos. Aquí Ya. sería, como usted dice, que el minoritario acuda con el mayoritario a plantearle qué se deben hacer. Lo que pasa es que vean, recuérdense que existe la negociación extrajudicial. Puede ser que lo que plantea un sindicato minoritario, los mayoritarios no lo vean con malos ojos, el propio patrono tampoco, y se logren beneficios. Es muy difícil, en la práctica no se da. El sindicato mayoritario, y en Guatemala ustedes no tenemos cultura sindical. Cuando hablamos de sindicatos en Guatemala, hablamos de instituciones del Estado, no hablamos de empresas privadas. Y en las instituciones del Estado, para hablarles o decirles las cosas como las veo en la realidad, ¿verdad, jóvenes? Y creo que ustedes lo saben, los sindicatos de las instituciones, los mayoritarios, son unos monstruos que tienen gente que muchas, no todos, pero muchos hasta viven de esto. Entonces, en la práctica guatemalteca le podría decir el que siempre es el mayoritario el que negocia. No se dejan quitar protagonismo. Sí, me lo imagino, licenciado. Muchísimas gracias. Váyate. Adelante, estimado René. Licenciado, muy buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo quisiera saber cómo se hace la representatividad en un grupo coaligado. ¿Sería a través de un instrumento público, es decir, una escritura? Eh, ¿O quién los nombra a esas tres personas que van a representar a ese grupo coaligado? Disculpe,
No, estimado René, le voy a tratar de responder rapidito porque eso es parte de un tema en particular del curso, pero para adelantarles, estimado René, otra vez, y qué bueno que van saliendo ejemplos. El código en el 377, por ejemplo, solo nos dice que cuando haya una cuestión en un lugar de trabajo susceptible de provocar una huelga, dice los interesados elaborarán un pliego de peticiones y designarán 3 delegados. No establecen mayores requisitos del documento, pero ¿en qué rama del derecho estamos? Derecho de trabajo. Entonces, formalismo o sencillez. Sencillez. Escritura pública, no, eso es formalismo. Sencillez, un acta. ¿Suscrita por quiénes? Por los que conforman el grupo coaligado. 5, 8. Que van a designar quién es el secretario en ese momento, que va a tomar nota, ¿sí? Van a hacer un pequeño libro de actas, van a designar a los delegados y con eso inician la representación. Únicamente, estimado René, pero ese es un tema aparte del curso que vamos a profundizar. Pero para no dejarlo con la duda. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Bien, jóvenes. ¿Dudas, consultas? Si no, seguimos. Bueno. El siguiente principio. Perdón. Adelante. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si hay un contrato colectivo que es menor y nace uno nuevo con mayor número de afiliados y dentro de lo que negocia contraria a algo que ya está negociado, ¿qué pasa? Mi estimado Marcos, lo que le he dicho, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no pueden renunciar a derechos, son nulas ipso iure. Cuando tengamos dudas, solo vámonos al 106 constitucional. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables para susceptibles solo de ser mejorados. Nula ipso iure, estimado Marcos. No es válida esa norma que negocie otro sindicato en donde disminuye los derechos de que haya negociado un sindicato anterior. Gracias, licenciado. Bien, jóvenes. Entonces, sí, adelante, Carmen. Quisiera consultarle. Fíjese que mi papá es un empleado del Ministerio de Salud y ahí tengo entendido que hay 3 sindicatos. ¿Cuántos 3? No, hay más, hay como 7, creo yo, Carmen. Bueno, tal vez ya me quedé atrasado en información, pero ahí son como, en salud y educación son como 7 o 9 sindicatos, una cuestión así extraña. Son varios, pero me contó de que él solo le permitían ser parte de un solo sindicato. Eso sí es cierto. Es correcto. Eso sí es cierto, Carmen. Solo se puede pertenecer a un sindicato. Eso sí es cierto. Por lo que en un sindicato mayoritario siempre va a ser el mayoritario y el sindicato de menor es porque no tienen todos los tantos miembros, ¿verdad? Tantos empleados. Exacto. Por eso les digo, no, Cindy, lo que acabamos de decir ahorita, no se puede pertenecer a 2 sindicatos. Eso lo vimos en nuestra clase hace un año. Si quieren, ahorita les me da tiempo, les busco el fundamento, pero solo se permite ser parte de un sindicato dentro de la misma empresa. Uno nada más, estimada Carmen y Cindy. Adelante, Ana. Buenas tardes, Lick. Una consulta. ¿Por qué no se puede ser miembro de 2 sindicatos si al final los beneficios lo van a recibir todos, no importa el sindicato que lo esté planteando? Fíjese, Cindy, que me imagino yo que porque eso, digamos, lo establece la ley, el Código de Trabajo. Me imagino porque el legislador en su momento pretendió precisamente eso, que la representación de alguna manera estuviera unificada. No tendría mucho sentido pertenecer a 2 o 3 sindicatos cuando la figura sindical nace con la idea de que represente a los trabajadores en general. Lo que pasa es que en el camino se van desvirtuando, pero para serle honesto, estimada, creo que sí, no quiero que me preguntó, lo digo, lo establece la ley, no sé a ciencia cierta qué habrá pensado el legislador en ese momento, pero le digo, a mí se me ocurre que sí no tendría lógica formar parte de tantos sindicatos,
si lo que buscan es la representación y el bienestar de todos los trabajadores. De hecho, debiese ser para mí lo más práctico tener un solo número de sindicato, pero sí, un solo sindicato donde todos se afilen y todos tomen las decisiones. Pero les digo, jóvenes, podríamos hablar muchísimo de este tema, pero trato de resumírselo para poder avanzar con los principios. En Guatemala no tenemos una cultura sindical. Si ustedes ven, por ejemplo, en Estados Unidos, los sindicatos son fuertísimos. Los sindicatos de trabajadores, los sindicatos de maestros. Hay una película que se llama El Irlandés, no sé si ustedes la han visto, muy buena, buenísima, larga, extensa, pero muy buena, donde habla precisamente que un presidente de los Estados Unidos, hablan del tiempo de Kennedy, gana la elección con base a buenas negociaciones con los sindicatos, y así en varios lugares. Brasil, que con Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, que creo que es el único en América Latina que ha logrado la presidencia, basado también en la fuerza sindical que tienen, tanto a nivel privado como en nivel público. En Guatemala estamos a años luz. Y aquí podríamos entrar, pero no me voy a meter a ese tema, de las empresas privadas y la limitante o violación que hacen al principio constitucional. Ustedes saben que cuando incluso algunos de ustedes llenan alguna fórmula de solicitud de empleo, las empresas te preguntan si usted ha pertenecido a un sindicato, y si usted responde que sí, ya deja de ser elegible para ellos. Entonces, aquí no hay cultura. Aquí en Guatemala, básicamente sindicatos solo en el Estado, y ahí podríamos hablar muchísimas más cosas, jóvenes, pero esas me las evito. Adelante, estimada Carolina. Buenas tardes. Fíjese que yo me imagino también que si uno pertenece a 5 clubes, tiene que pagar su cuota, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, como que le va quedando así lastimoso su salario, ¿verdad? Por eso también, ¿verdad? Pero fíjese que en esa institución en la que trabajé que le conté, después se formó una asociación solidarista. Entonces, muchas personas que estaban en el sindicato migraron a la asociación porque había un beneficio económico, que se hacía una entrega de dividendos de esa asociación cada año, ¿verdad? Bueno, y eso. Que ahí nos meteríamos a otro tema, A ¿verdad, otra Carolina? cosa, sí. Sí, ese ya es tema del año pasado, que tal vez ya no podríamos abordarlo por el tiempo que necesitamos avanzar, pero incluso, Brenda, esas asociaciones solidaristas muchas veces son financiadas por el propio patrón para debilitar a los sindicatos. Para debilitar a los sindicatos. Esa era la idea. ¿Verdad? Sí, entonces por ahí hablaríamos de muchas cosas más. Sí. Dice, vamos a ver, Ethel dice, yo trabajé en una empresa americana que decidió cerrar cuando se formó el sindicato. Se lo creo. En muchas empresas privadas, digamos, bien posicionadas, yo tuve amigos que estudiaron ingeniería, que encontraron muy buenos empleos en su momento. Yo no me puedo quejar del empleo que tuve mientras estudié en la U. Sería mentira, tuve un excelente patrón. Pero amigos míos, abogados, que buscaban empleo en esas empresas, no los contrataban porque estudiaban Derecho, y el primer riesgo es que pudieran formar sindicatos. Aquí está, gracias Jairo, artículo 212. Les digo, no sé realmente qué fundamentó al legislador, pero para que los que tienen duda lo tengan aquí: ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Dice Norma Rocío, en Guatemala es criminalizado el tema de la sindicalización. Lamentablemente sí. Dice Ethel, la empresa igualaba el monto ahorrado. Pero fíjese, Ethel, que les digo a todos, acá las empresas, no es justificado, muchas veces limitan el uso del ejercicio sindical por lo que ven principalmente reflejado en el Estado. Digo, no es justificación, porque el Estado debería velar por proteger, porque está en la Constitución, velará por la negociación colectiva. Hay convenios que no sé si los corroboraron las que me preguntaron ustedes las pasadas, creo que 78, 87 de la OIT, suscritos y ratificados por Guatemala
en donde se debe garantizar el derecho a la sindicalización. Pero les digo, de este tema podríamos hablar muchísimo, pero eso hubiese sido un derecho colectivo sustantivo. Convenio 95, gracias Luis Armando. Lo tenía, pero súper cruzado. Bueno, jóvenes, para tratar de avanzar nos quedan dos principios que creo que nos da tiempo de terminar el día de hoy. Principio de autonomía. Vean, este proceso colectivo tiene características especiales que lo hacen esencialmente diferente a todos los demás procesos. La problemática que resuelve el derecho colectivo no es igual a la que se resuelve en el ámbito individual. Por ejemplo, si ustedes ven, está el juicio ordinario civil, que ya les digo que hoy es civil cero y nada, pero está el juicio ordinario civil. Recuerdo que está el juicio sumario, que es otro proceso, y el profesor que me enseñó, me recuerdo que nos decía, nunca se me olvidó, el juicio sumario es un ordinario en chiquito. Si ustedes ven el juicio de familia, es muy similar, y el juicio ordinario, aún laboral, aún con todas sus diferencias por el principio de sencillez y demás, muy parecido. La demanda, excepciones, reconvención, prueba, auto para mejor fallar, muy parecidos. Pero esos procesos no dan las herramientas, ¿sí? Digamos, los procesos comunes no tienen las herramientas para resolver los conflictos colectivos. Es de ahí que les digo que tiene características especiales que de hecho lo hacen sui generis. El proceso colectivo laboral es sui generis. No existe otro procedimiento similar en el derecho guatemalteco, ¿sí? ¿Y por qué? Les adelanto algo del proceso. A ver, en algunas ramas como el administrativo es necesario agotar algunas instancias, como la parte administrativa antes de ir al contencioso. En otras ramas no es necesario agotar las ramas. Aquí en el derecho colectivo, como lo vamos a ver, es necesario forzosamente que haya una etapa extrajudicial, forzosamente. Miren, negocien ustedes entre particulares sin necesidad de intervención del Estado. Ustedes por 30 días traten de arreglarlo por su cuenta, no involucren al Estado. Ya establece la Constitución y el Código de Trabajo que ustedes también tienen que ponerle voluntad a resolver. Primer aspecto interesante y sui generis. Resuelvan ustedes, no involucren al Estado. Antes de que nosotros como Estado nos involucremos, ustedes vayan a negociar. Bueno, ya pasaron los 30 días, no lograron ponerse de acuerdo. Bueno, entonces ya puede plantear usted su escrito colectivo de trabajo, la demanda colectiva. Se presenta. Vamos a ver ahí que ahí conoce el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Hasta ahí todo bien. Pero la siguiente etapa la conoce un tribunal de conciliación. Ya entran dentro de esa fase, entra un tribunal de conciliación. Eso lo vemos, creo que en la siguiente clase, conformado por dos personas que ni siquiera son abogadas. Interesante. Decidimos acudir a la huelga, regresa a conocer solo el juez de trabajo y previsión social. Pero si en lugar de ir a la huelga queremos ir al arbitraje, conoce otro tribunal distinto de arbitraje. Sí, entonces vean los sui generis. Nos obliga a negociar sin intervención del Estado. Porque les digo, en el derecho administrativo es necesario agotar la vía administrativa, o sea, con la institución del Estado, usted agote sus recursos, revocatoria, reposición, si es la USAC apelación, creo que la USEC igual, dependiendo que sea, agoten con instancia administrativa del Estado. Aquí no. Aquí primero negocien ustedes sin involucrarnos a nosotros el Estado. Si ya se cumplió el requisito, bueno, vengan a interponer su demanda, conoce el juez personal, para después conocer un tribunal de conciliación, para que después o conozca otra vez el juez personal o un tribunal de arbitraje.
Y en la siguiente clase vamos a ver ya las características del proceso penal y ahí van a terminar ustedes de comprender este principio de autonomía, ¿sí? Para que hagan ahí en sus anotaciones. El siguiente tema, que es las características del proceso penal, van a notar ustedes cómo hace que esto sea totalmente especial al resto de procesos del derecho humano. Les adelanto uno que vamos a ver en la próxima clase. Aquí todos los días y horas son hábiles. Por eso lo veo en la siguiente clase para poder terminar el último principio. Pero solo para que ustedes me entiendan el principio de autonomía. Es básicamente que el proceso colectivo tiene características especiales que lo hacen sui generis, único dentro del derecho guatemalteco. Ninguno de los procesos que les mencioné nos sirven para resolver los conflictos colectivos de trabajo. ¿Queda claro este principio? ¿Estamos? Buenísimo. Sí, licenciado, gracias. Vámonos al último principio que espero nos dé tiempo terminar para ya el día lunes avanzar con otro tema. Bueno, principio de reparación, mejora o reivindicación. Bueno, ¿se acuerdan que el artículo 106 constitucional, repito, es claro, si lo tienen a la mano? Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿sí? Para esto, susceptibles solo de ser mejorados. Las normas que contraríen, tergiversen o menoscaben los derechos de los trabajadores son nulas ipso iure, ¿sí? Y el Estado fomentará la negociación colectiva. Bueno, de esa cuenta entonces hablamos que dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social existe la reparación, ¿sí? Dividida en dos. Esta reparación, jóvenes, para que lo noten ahí, se divide en dos. La reparación integral y la reparación pecuniaria, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Veamos rapidito el artículo 380 y el artículo, el 380 ahorita. Veamos, pues dice, a partir del momento, el 379, ¿se recuerdan que les decía? Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. 380. A partir del momento que se refiere al artículo anterior, toda, no dice de los representantes sindicales, del comité ad hoc, de los que sean del sindicato, no, dice toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no hayan suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin necesidad que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Dice, si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en el artículo anterior, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Entonces, el proceso colectivo de trabajo tiene como base estos principios de reparación, mejora o reivindicación. En la reparación integral es, si usted es víctima de represalia por parte del patrono, ¿sí? El código establece que usted debe ser reinstalado en su mismo puesto de trabajo inmediatamente. Va a haber una reparación integral a su derecho.
Estábamos en el planteamiento de un conflicto, el juez no lo podía despedir sin autorización judicial. Entonces, le asiste el derecho de ser reinstalado inmediatamente. Reparación integral. Ahora veamos la reparación pecuniaria, que va de la mano. La reparación pecuniaria. ¿Sí? Bueno. Veamos el segundo párrafo del 379. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales, vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado, aquí es a los trabajadores, y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido sin que esto lo exonere de responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Reparación pecuniaria. Estamos dentro del proceso colectivo de trabajo. Ustedes como trabajadores, igual el patrono, están apercibidos de no tomarse represalias unos con otros. Si usted es despedido sin la autorización del juez, se entiende que usted fue víctima de una represalia y el derecho de trabajo le va a garantizar a usted, trabajador, su reparación completa, su reparación integral, que es reinstalarlo al mismo o mejor puesto de trabajo. Eso lo vamos a ver despacio más adelante. No dice a otro o al menor o al que tenga, al mismo o mejor puesto de trabajo. Y además su reparación pecuniaria. Todo ese tiempo que usted no pudo ir a trabajar por culpa del empleador que irrespetó el apercibimiento, que no hubiera represalias, le tiene que pagar íntegro su salario, bono 14, aguinaldo, vacaciones, si dieron un bono en ese íntegro, todo, si dieron un aumento en ese íntegro y usted no estaba, todo. A usted se le va a reparar íntegramente su derecho vulnerado. A eso se refiere la reparación. Mejora, lo que hemos hablado. Aquí creo que esto está sencillo. Mejora es a lo que se refiere el derecho de trabajo básicamente en general. Uno de los principios es la mejora. ¿Por qué? 106 constitucional. Los derechos que usted tiene son los mínimos. Solo puede haber mejora. ¿Sí? Si van a hablar de vacaciones, solo le pueden dar más de las que ya tiene. Si van a hablar de salario, solo se puede aumentar en un 1% si quiere, pero nunca disminuir ni en el 0.01%. Si ustedes ya tienen licencia para estudiar para el privado 15 días, solo de 16 en adelante. Mejora. De eso se trata el derecho procesal de trabajo. Adelante, Andrea. Licenciada, buenas noches. Con una pregunta, la multa que deben de pagar de 10 a 50 salarios mínimos es al trabajador. No, esta multa se la pagan a la inspección, estimada Andrea, o el juzgado impone la multa y se pagan las arcas del organismo judicial. Al trabajador le reintegra su íntegro, su salario. La multa es a las arcas del organismo judicial. Gracias, licenciado. Pregunta Sergio, ¿qué pasa? Miren, como les digo, todo este tema lo vamos a ver despacito. Me falta solo el tema de la reivindicación, que me interesa terminar hoy, estimado Sergio. Y de todos modos, cuando veamos todo el desarrollo de esto lo vamos a volver a ver íntegro. Así que solo termino la reivindicación para haber terminado los temas y empiezo con las preguntas, mi estimado Luis Armando. Entonces, vean, reivindicación, ¿a qué se refiere? A lo que tanto hemos hablado. Los derechos de los trabajadores no pueden ser disminuidos. Los trabajadores, recuérdense que cuando hay una negociación con el patrón, puede ser que el sindicato negoció, ¿qué les digo yo? Mire, patrono, vamos a renunciar a un bono. Sí, vamos a renunciar a un bonito, no es mucho, son 500 pesos, renunciemos a eso, pero los líderes sindicales denos
un estipendio para combustible. Se suscribe el pacto colectivo, todos en la foto, bonito, llega la Inspección General de Trabajo, revisan, vamos a ver, y el bono que tenían los trabajadores desapareció. Es una norma nula ipso iure. Hay que reivindicarle el derecho al trabajador. Disculpe, señor patrono, este derecho que le asiste a los trabajadores no puede ser disminuido. Hay algunos casos donde la negociación a veces no necesariamente se ha planteado con el aras de mejorar, pero sí defender derechos que les han sido disminuidos. Uno de los más sonados, recuerdo yo que, por ejemplo, había una municipalidad en donde, bueno, pues, trabajaban horas extras. La municipalidad decidió que tenía que hacer un ahorro en su presupuesto y decidió dejar de pagar la hora extra a 1.5 y pagarla como hora normal. Entonces los trabajadores, cuando vamos a recibir el chequecito de horas extras del mes de septiembre, ya nos va a salir hoy 9 de julio, hoy 9 de agosto nos dan nuestro cheque y no cuadra. Cuando vamos a preguntar, sí, fíjense que se estaba yendo mucho presupuesto en horas extras y se las vamos a pagar a hora normal. Hay una organización de los trabajadores, hablan con el patrono, le plantean negociar ese tema. Realmente era un reclamo, pues, pero el término legal correcto, una negociación, y termina en un conflicto colectivo de carácter económico-social, donde dicen, nos están pagando la hora distinto a lo que establece el Código de Trabajo. Y obviamente se ordena que se les complemente ese 0.5 de hora que no se les había pagado. Reivindicación. No necesariamente todos los conflictos son para buscar mejoras. Tal vez antes yo ponía más este ejemplo, en pandemia, pues los trabajadores podían organizar un grupo coaligado, un comité ad hoc, y solo decirle al patrono, mientras dure esto, en la reducción de gastos resulta que hay menos jabón en los baños y estamos en pandemia, lo que les pedimos es que mínimo se mantenga el jabón que usábamos normalmente y que alcanzaba. Vimos que ya no hay tantas hojas de papel para imprimir, ahora que todo sea electrónico, bueno, eso está bien, pero jabón no. Ya no hay mucho desinfectante, le redujeron a los insumos de limpieza, pero necesitamos que nos lo repongan. Reivindicación. Repito entonces, jóvenes. Principio de reparación, mejora y reivindicación. Principio de reparación integral, reinstalarlo en igual o mejor puesto de trabajo. Pecuniaria, que le paguen todos los salarios y todos los estipendios y todos los derechos que le hayan asistido durante el tiempo que no estuvo. De la mejora de lo que se trata el derecho de trabajo. Que los derechos mínimos que ya tenemos sean hacia arriba o nuevos. Y reivindicación, que se restituyan aquellos que nos pudieron haber quitado. Ahora sí, jóvenes, una vez que terminé, porque me interesaba gustar este tema, creo que Luis había levantado la mano. Mi estimado Luis, adelante con las preguntas, jóvenes. Todavía tenemos 6 minutos. Sí, a mí me causa duda solamente la parte del segundo párrafo del artículo 379, donde dice que sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal. ¿Qué tipo de delito o de responsabilidad penal podría? Desobediencia, mi estimado Luis Armando. Pero ese sería en el caso de reinstalación. Sí, sí, de la reinstalación. Aquí es, si usted no obedece la orden del juez de reinstalar al trabajador, de todos modos va a haber un apercibimiento nuevamente y además va a incurrir en responsabilidad penal. Recuérdense que la Corte a inicios de este año creó un juzgado especializado en delitos de desobediencia por la negativa a hacer efectiva las reinstalaciones. A los jefes les valía y llegaba el ministro del Sector y no, y es con el director, es con el consejo, es con recursos humanos, de aquí para allá, y a hacerse los locos. La Corte se vio obligada a crear un juzgado con competencia exclusiva para este tipo de casos, mi estimado Luis Armando. Sí, licenciado, pero ¿en qué
¿en qué etapa del proceso de la reinstalación? Porque tenía entendido que a la primera orden de reinstalación no se aplicaba esta desobediencia de reinstalación, sino que era hasta la segunda sentencia, tenía entendido yo. Ahí ya depende mucho del criterio de los jueces, Luis Armando. Depende mucho del criterio de los jueces. Van a ver lo que son 15 juzgados laborales, 2 jueces cada uno, solo en Guatemala. Algunos aplican la norma como tratan de integrarla con los principios como la vayan interpretando. Pero para mí acá es a la primera que llegue con ministro ejecutor. Si no lo quieren reinstalar, ya continuar con el proceso. Pero le digo, mi estimado Luis Armando, tratar de solventarla ahorita, pero llegado el momento del proceso, vamos a analizar todos estos artículos despacito. Excelente, licenciado. Solo otra pregunta. Este artículo es más antiguo de lo que acaba de salir ahorita de este juzgado de desobediencia. Entonces, anteriormente, ¿a qué otro delito se le podía consignar al patrono por el despido? No, es que siempre fue el delito de desobediencia, mi estimado Luis Armando. Lo que pasa es que la competencia estaba en un juzgado de paz normal, junto con disparos al aire, responsabilidad de conductores, o sea, con juzgados que lo conocían. Lo que ahorita hizo la Corte fue crear un juzgado y mire, usted no va a haber responsabilidad de conductores, no va a haber faltas por arma de fuego. Usted se va a dedicar a ver delito de desobediencia por no obedecer reinstalaciones. Ah, excelente. Gracias, licenciado. Va, no, adelante, Carolina. Fíjese que con esto de las reinstalaciones me queda una duda. Ajá, Volvemos a la misma institución. ajá. Se reinstaló a uno de los trabajadores y se le pagaron los salarios que tenía hasta el momento de su reinstalación y todo lo demás, como dice usted. Solo, perdón, Carolina, porque me entró una llamada por WhatsApp aquí, no me gustó escuchar, si me pudiera repetir, perdón. Así, bueno, mire, pues, entonces se reinstaló a esta persona, se le pagaron sus salarios y todo lo que dice acá. Pero se dio una situación mera, pues no sé si es normal, ¿verdad? Que después de 2 meses de que esta persona volvió al empleo, durante ese tiempo sufrió él algo que le dicen ahora mobbing, que es un aislamiento social dentro de la misma empresa, ¿verdad? Entonces nadie le hablaba, no se sentaban a comer con él, los que no estaban en el otro grupo, ¿verdad? ¿Sí? Y después de 2 meses, pues el joven renunció, ¿verdad? Entonces, no sé si hay, bueno, esto ya sería como meterle otra atribución al ministerio, ¿verdad? Como que hubiera esa educación para volver a reinstalar a estas personas y que no sean como parias en el trabajo, ¿verdad? Que eso es algo muy feo. Sí, bueno, ahí hay varios casos, Carolina. Habría que verlo del 78 y 79, las causas para darse por terminada la relación laboral, causas justas, que más o menos recuerdo que ahí es donde vemos todo ese tema de los famosos despidos indirectos. Recuérdese que el juicio ordinario está abierto para las disputas entre patronos trabajadores. El trabajador puede acudir a un juicio ordinario a poner en conocimiento del juez que está siendo víctima de malos tratos, de discriminación, incluso puede denunciar a los propios compañeros. Recuérdense, juicio ordinario, lo vimos el semestre pasado, no es solo trabajador-patrón, puede el patrón trabajador al demandar al trabajador o entre trabajadores, todo lo que sea dentro de la relación de trabajo, susceptible de ir a juicio ordinario, estimada Carolina. Bueno, eso nos faltó. Gracias. Pues Carolina, voy a pausar acá la grabación, jóvenes, y lo dejamos hasta aquí al día de hoy. The recording has las stopped. 7 de la noche en punto. Si hubiera alguna duda, pues la solventamos a primera hora del siguiente día de clases. Así que los dejo porque ustedes tienen su segunda hora, igual que su servidor. Que tengan